Decidí grabar la sesión, decidí grabar la clase, ya que mm, no se alcanza a ver muy bien lo que les explico con las animaciones. Para este tema estoy utilizando muchas animaciones. Y entonces por eso decidí grabar la clase y ante cualquier situación, además estará la clase grabada. Bien, hoy voy a ver los diferentes tipos de circuitos. Hay un circuito en serie, un circuito puede ser en paralelo, también puede ser una combinación de ambos. Primero voy a explicar cómo funciona una lámpara incandescente. Es la que me sirve para efectos prácticos para el tema, aunque ya estas lámparas incandescentes están en desuso debido al gran consumo de energía, ya que brilla cuando se calienta el filamento que está en su interior. En su interior hay un filamento y ese filamento es el que brilla y emite energía en forma luminosa, pero también se calienta muchísimo y ahí hay una gran pérdida de energía. Y se utiliza, de hecho, un pequeño porcentaje nada más, se utiliza para producir luminosidad. Ahora, este es el filamento, lo que les decía. Eh, esto de aquí es el filamento del alambre, lo voy a remarcar en rojo. Aquí está el filamento, este es el filamento. Por ahí pasan los electrones, por ahí empiezan a vibrar los electrones. Ese es el filamento el que se calienta y ese es el filamento el que emite energía luminosa. Ahora, imagínense ese filamento como si fuera un puente. Si el filamento es muy delgado, entonces pasan pocos electrones. Si tengo un voltaje de 120 constante, los electrones van a fluir muy poco, en muy poca cantidad. En cambio, si yo tengo un filamento más grueso, es como si fuera un puente, pasan muchos coches por ahí, mientras más ancho sea el puente, el filamento más grueso pasan más los electrones por ahí, por lo tanto hay una menor resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Ahora, y esto tiene que ver con la potencia nominal de una lámpara, lo que les decía, en las lámparas de 100 watts, una lámpara de 100 watts, el filamento tiene un mayor grosor, es mayor el grosor del filamento en la lámpara de 100 watts. ¿Por qué? Porque pasan muy fácilmente los electrones por ahí, entonces fluyen. En cambio, una lámpara de 25 watts tiene el filamento muy delgado, le cuestan a los electrones circular por ahí. Ahora, potencia nominal. ¿Qué es la potencia nominal? Por ejemplo, una lámpara de 100 watts, cuando tú la compras, tiene una leyenda que dice ahí 100 watts. Esa es la potencia nominal. ¿Qué significa la potencia nominal? ¿Qué es lo máximo que te puede dar? 100 watts. ¿Te puede dar menos? Sí, sí, te puede dar menos, pero es lo máximo. Una lámpara de 60 watts. Una lámpara de 60 watts eh, tiene una resistencia de aproximadamente 18 ohms y una lámpara de 25 watts, aproximadamente una resistencia de 25 ohms. Vean, una lámpara de 25, de 100, de 100 watts tiene un filamento muy grueso. Digamos, este es el filamento grueso de una lámpara de 100 watts. Por ahí. Ahí está el filamento de una lámpara de 100 watts. Una lámpara de 25 watts. Una lámpara de 25 watts tiene un filamento más delgado. Por ejemplo, ahí está el filamento de una lámpara de 25 watts. Le cuesta más a los electrones pasar por el filamento de la lámpara de 60 watts. Y si tengo una lámpara de 25 watts, tiene un filamento muy delgadito. Por ejemplo, ahí está el filamento de una lámpara de 25 watts. Al tener un filamento muy delgado, a los electrones les cuesta más trabajo pasar por la lámpara de 25 watts que por la lámpara de 100 watts. Precisamente por eso, perdón, jóvenes, precisamente por eso brilla más una lámpara de 100 watts. Brilla más porque pasan muy fácilmente los electrones por ahí en un circuito en serie. Cuando solamente conecto una sola lámpara a 120 volts,
brilla más la de 100 watts. Y la de 60 watts brilla intermedio, la de 25 watts brilla muy poquito. Y esa es la razón. Ahora, ¿qué es un circuito en serie? ¿Cuáles son las características de un circuito en serie? Pues un circuito en serie es aquel cuya corriente sigue un solo camino. Por ejemplo, aquí. Un circuito en serie, si yo tengo una batería, por ejemplo, como en este caso, ahí está mi batería, aquí está mi fuente de voltaje, ahí está el voltaje, aquí está mi fuente, aquí están los volts que yo estoy suministrando. Un circuito en serie tiene un solo camino por el cual circular. Por ejemplo, este. Tiene un solo camino. Por ahí está circulando la corriente. Vienen los electrones, pasan por la lámpara. En este caso puso una lámpara de 100, una lámpara de 100 watts. Pasan por ahí, por la lámpara de 100 watts. Voy a ponerlo así. Pasan por acá por la lámpara de 100 watts. Y luego pasan por la lámpara de 60 watts. Y pasan por la lámpara de 25 watts. Eso es un circuito en serie. O sea, un circuito en el cual la corriente sigue un solo camino. Viene aquí, luego sigue la corriente. Déjenme cambiar el grosor. Sigue la corriente por el cable. Aquí entra la corriente. Sigue la corriente por acá. Véanlo. Sigue la corriente y regresa a la fuente de voltaje. ¿Ok? Eso es un circuito en serie. Circuito en serie es en el cual la corriente tiene un solo camino por el cual circular. Imagínense el periférico. En el periférico hay un solo camino. Si entran 100 coches, salen 100 coches, si es que consideramos que no hay ni entradas ni salidas en el periférico. Primera característica. Si una lámpara o resistencia se funde, las demás dejan de funcionar. Me voy a ir a esta animación. Por ejemplo, aquí. Si yo tengo esta parte, este circuito, ahí estoy, dejen hacer un zoom, y yo quito esta lámpara, digamos que se funde esta lámpara, ¿ok? Ahí está. Las demás van a dejar de funcionar. O sea, se interrumpe el camino. Si quito aquí, si quito esta lámpara aquí, las demás dejan de funcionar. Quito esta lámpara, todas las demás dejan de funcionar porque se interrumpe el camino. Cuando se interrumpe el camino, en automático dejan de funcionar las lámparas y esa es una de las características de un circuito en serie. Se interrumpe el camino, las lámparas ya no están brillando. Aquí, por ejemplo, es lo que les decía. Aquí tengo la lámpara de 100 watts, la de 60 watts y la de 25 watts. Se va a interrumpir el camino. La otra, dice aquí que la corriente que entra al circuito es la misma que pasa por la resistencia. Y véanlo aquí. La corriente que entra al circuito, aquí tengo que la corriente que está entrando a este circuito es 1.58 amperes. Vean, pasa 1.58 amperes por esta lámpara, por la otra pasa 1.58 amperes, y llegan 1.58 amperes. Y esas otras características de este circuito en serie. Entran 1.58 amperes, la misma corriente que entra. Si aquí entra 1.58 amperes, entonces aquí pasan 1.58 amperes. Aquí en la de 60 watts pasa 1.58 amperes, pasa 1.58 amperes. Esa es la cantidad de corriente que pasa. O sea, y siempre va a pasar la misma corriente en cada una de las resistencias de los focos. Precisamente por eso aquí, en la presentación dice eso. Dice que la corriente que pasa por la lámpara 1, IS significa la corriente en serie. Esta es IS, es la corriente en un circuito en serie. Corriente en serie.
es igual a la corriente que pasa por la lámpara 1, por la lámpara 2, es igual a la corriente que pasa por la lámpara 3. O sea, en pocas palabras, es la corriente que pasa por el primer foco, por la primera resistencia, esta corriente I1 es exactamente igual a la corriente que pasa por I2, es exactamente igual a la corriente que pasa por I3, y esto es igual a la corriente que entra al circuito, y también es igual a la corriente de salida del circuito, que sale por el circuito a la I de salida. O sea, la misma corriente que entra es la misma corriente que sale, es la misma corriente que pasa por cada una de las resistencias. Me voy a la siguiente característica. Dice que si al aumentar el número de resistencias en el circuito, el circuito total aumenta. O sea, ¿a qué se refiere esto? Si yo tuviera nada más una resistencia, en este caso esta de 11 ohms, entonces la resistencia total del circuito solamente es 11 ohms. Pero como tengo aquí tres lámparas, entonces voy a sumar las resistencias. Entonces, el total de las resistencias acá, I total, va a ser igual a la resistencia 1, que es 11 ohms, más la resistencia 2, que es 18 ohms, más la resistencia 3, que es 47 ohms. Esa es la resistencia total del circuito. Entonces, I total de este circuito es 11 más 18, 28, 29, 29 más 40, 69, 69, 76 ohms, perdón. 76 ohms es la resistencia total de este circuito. ¿Ok? Entonces, por eso dice aquí, las resistencias en serie se suman. Es resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. El voltaje. El voltaje que entra al circuito se distribuye en cada una de las resistencias. O sea, vean, aquí está entrando en este circuito. Lo voy a ver allá con una animación. Y lo veo aquí. Aquí lo tengo. En este circuito voy a poner el voltaje. Están entrando 120 volts, si lo ven. En la entrada son 120 volts. En la primera hay 17.60 volts. De esos 120 volts, hay 17.60 volts en esta de aquí. Ahí está. Entonces aquí hay 17.60 volts en la resistencia 1. El voltaje en 2. El voltaje en 2 es 27.20. Es negativo ahí, tiene que ver cómo coloco las terminales. No le hagan mucho caso. Ahí simplemente el negativo significa que se cayó el voltaje. Se perdió el voltaje, 27.20 volts ahí. Y en la de 47 ohms lo voy a medir. Vean, en la de 47 ohms tengo un voltaje de 75.20 volts aproximadamente. Esa es la caída de voltaje en esta, 75.20 volts. Voltaje en 3 es 75.20 volts. El voltaje, esto es igual al voltaje en la entrada. En la entrada fueron 120 volts. Entonces vean ahora lo siguiente. Si yo sumo el voltaje 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la 3, o sea, me sumo 17.60 más 27.20 más 75.20, hago esa suma me da un valor aproximadamente 17.6 más 27.2 más 75.2, 120. Vean, 120 volts, que esto es exactamente igual al voltaje de la entrada. Por eso dice eso. Por eso dice aquí que el voltaje en la entrada, o sea, voltaje en serie, VS es voltaje en serie, es exactamente igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Se distribuye. 120 se van, 17.60 para la pequeña resistencia. Aquí vean,
la de 100 ohms hay una resistencia muy pequeña. Por lo tanto, como es una resistencia muy pequeña, se perdió poca energía de los electrones al pasar por ahí. En cambio, vean a la resistencia de la lámpara de 25 watts, su alambrito es muy delgadito, le costaron más a los electrones pasar por aquí, por lo tanto, hubo una mayor pérdida de la energía aquí. O sea, un voltaje fue de 75,20 volts ahí, de los 120 que tenía, o sea, más del 50% de la energía se quedó en la lámpara de 47 ohms. Finalmente, la quinta característica dice que la lámpara de menor potencia es la que más brilla. Y efectivamente es eso. La lámpara que más brilla, vean aquí, ahí están. Voy a quitar los multímetros. Ahí están. La lámpara que más brilla es la lámpara de 25 watts. Es la lámpara que más está brillando. ¿Por qué está brillando más la lámpara de 25 watts? Está brillando más la lámpara de 25 watts porque ahí se pierde más energía. En un circuito en serie, brilla más, en este caso, la lámpara de 25 watts. Es la que está brillando más. Lo voy a colocar aquí, ahí está. Repito, ¿por qué? Esta es la de 100 watts, brilla poquito. ¿Por qué? Porque hay poca energía por ahí. Su alambre es muy grueso, por lo tanto pasan muy fácilmente los electrones. En la lámpara de 60 watts tiene un grosor intermedio, por lo tanto pasan con relativa facilidad por ahí. Y la lámpara de 47 ohms, que es la de 25 watts, ahí pasan, les cuesta mucho trabajo a los electrones pasar por ahí. Por lo tanto, como les cuesta mucho trabajo porque el alambre está muy delgado, entonces calientan más al alambrito. Como lo calientan más, pasan muy fácil, pasan con mayor dificultad por ahí y por lo tanto brilla más la lámpara de 25 watts. O sea, si tengo un circuito en serie, en un circuito en serie va a brillar más la lámpara de 25 watts y no la lámpara de 100 watts. Esta, por ejemplo, si yo aquí le cambio la resistencia, le aumento la resistencia, observen lo que va a pasar. Vean, las demás dejan de brillar y más y más y más se va para la de 120 ohms. ¿Lo checan? Lo pongo a 47, ahí está. ¿Ok? Detengo ahí la grabación.